lucha por el campeonato de WWE, momento estelar en Elimination Chamber desde New Orleans. Marcelito Rodríguez y Carlos Cabrera con ustedes. Prepárense para el plato fuerte. Cabal, ya puedo decir, mira, cuando comenzaron a anunciar este combate, es interesantísimo ver lo que pasa en la gente aquí en esta arena en New Orleans. Se ponen de pie de una forma automática. Saben que están preparándose para algo histórico, para algo único, para algo que los hará recordarse de este momento por muchos días, pero no decir años o siglos, en el caso de muchos viejos como Carlos Cabrera. Pero bueno, no voy a seguir ofendiendo a la gente porque no se trata de eso. Lo que se trata es de un combate esperadísimo, porque uno de estos dos hombres va a tener el privilegio, la suerte, el honor de ser campeón del WWE en el evento más grande del planeta Tierra. Bueno, digo, si no lo escucha en otra parte. Bueno, y sabemos a ciencia cierta que por aquí en primera fila está la señora madre de La Roca y también gente bien ligada a La Roca, a Dwayne La Roca Johnson. Bueno, discúlpame que yo lo diga otra vez, pero yo siempre digo las cosas menos populares. También vienen sus compañeros de Hollywood a apoyarlo. Pero conociendo a La Roca como lo hemos llegado a conocer a través de los años, verídicamente él es parte del pueblo. Nunca ha dejado que la fama se le suba a la cabeza. Y sigue siendo el mismo hombre sencillo, el mismo Rocky Johnson de hace casi 20 años atrás. Bueno, oye, un momentito. Oye, no le quiten su campeonato. Un momentito, que eso no le pertenece a él. Lo tiene en sus manos. Él es el campeón de WWE. No, señor. Eso bueno. No quiere decir absolutamente nada. Tú vas a ir con la misma musiquita, chicos. Ladies and gentlemen, Damas y the caballeros, People's Champion, el campeón del pueblo, CM Punk. CM Punk. Y dice eso Justin Roberts porque así se lo obligó a decirlo CM Punk. Encébame ese furruco, María, que voy a tocar gaitas. ¡Wow! Tradúceme eso. Otro día te lo explico, Carlito. ¿Ese instrumento de viento, el furruco, o qué? Mira, qué bueno que me hagas reír. No te lo explico porque a lo mejor la explicación suena un poquito extraña. Pero vayan a la internet. Es un instrumento venezolano que me gusta mucho. Ah, bueno. Y se tocan las gaitas navideñas. Pero es un instrumento... No es como la guacharaca. No, la guacharaca eres tú porque hablas mucho. No, ese es un instrumento en Colombia. La charrasca. No, guacharaca. Anda, por eso hablas tú tanto. En hacerle honor a ese instrumento. ¡Ay, mamá! Que protagoniza su película está muy bien. Pero van a protagonizar en este momento un combate del cual podría salir muy mal parado. O tendido en una camilla. El público de pie y no solamente aquí, todo el mundo en sus casas aplaudiendo al grandioso, el más electrizante hoy por hoy en el mundo del entretenimiento. Ahora, algo muy importante que no me quedó claro. En el último Raw, cuando La Roca echó la historia de un carro, etcétera, nunca habló nada de la estipulación que Paul Heyman le rogó al señor McMahon que existiera en este combate, donde La Roca podía hacer trampa de alguna forma para ser cortado afuera o descalificado para retener su campeonato. Uno sabe que de cualquier malla puede brincar un ratón. Y Paul Heyman, inteligentemente, porque yo soy un tipo de Paul Heyman, dijo, no, La Roca no se va a salir con esa. Yo voy a prevenirlo. Apoteósico recibimiento en New Orleans para La Roca. Con la mirada clavada del CM Punk. Sí, esa mirada de verdad que dice mucho. Y vamos a la presentación clásica en la voz de Justin Roberts para este combate. En el momento cuando ingrese al ring siempre. Ladies and gentlemen, this Damas y contest is set caballeros, for one este fall. combate está pautado para It's una for caída the y es por el campeonato de WWE. Championship.
Now, Ahora, if The Rock si gets La counted Roca out or es contado fuera o disqualified, he will descalificado, lose él the perderá WWE el campeonato de Championship. WWE. Introducing at this Presentando time en este momento the challenger, al retador, being accompanied to the ring acompañado by Paul por Paul Heyman. Heyman. Un momentito. From Chicago, Illinois. De Chicago, Illinois. Weighing 218 pounds. 218 libras. CM. Yo no voy a decir eso. Yo no voy a decir eso. Eso está equivocado. ¿Cómo que el Usted retador? traduzca. ¿Cómo que el retador? Usted traduzca. Es el campeón. Eso está equivocado. Campeón en tus sueños. Justin. Mira, Justin, ponte las pilas. From Miami, Y de Florida. Miami, Florida. Weighing 265 Con pounds. He is 265 the libras. current El actual WWE campeón de la champion. WWE. The La Roca. The Rock. Y yo me meto en aprietos todo el tiempo y me van a terminar votando. Pero aquí no está el señor McMahon para que lo salve. Es todo lo que puedo decir, así bajito. Espero que la gente lo haya escuchado. Gran trabajo por parte del señor Rollins, que no se dejó intimidar por CM Punk, presentando las cosas como lo son. Aquí el retador es Punk. Bueno, Carlitos, no voy a discutir eso contigo. Lo que sí tenemos claro es que esto va a ser increíble. Esto va a ser absolutamente Marcelo, un deleite. no nos olvidemos de la estipulación especial que existe para este combate. Claro que no. Espero que no lo olvide La Roca. Si La Roca es descalificado o si recibe la cuenta de 10 afuera ring, automáticamente pasará el campeonato de WWE a manos de CM Punk. Y Cuidado. hay que recalcar que eso lo hizo Paul Heyman inteligentemente, convenciendo al señor McMahon, porque sabía que La Roca, por ser parte del evento central de WrestleMania, iba a hacer cualquier cosa. Trata de sorprender con una patadita ahí CM Punk. Proceso de estudio en este momento. Acaba de iniciarse la lucha. No logra enganchar a La Roca Punk. No. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere, pero no lo han logrado todavía. Eso es el comienzo. Tentativo. Pero sí, lo que está haciendo es algo normal. Está analizando qué tan preparado está La Roca. Y Cómo tiene los reflejos. Y lo vimos en Royal Rumble, Carlitos. La Roca ha estado fuera del cuadrilátero por mucho tiempo. Yo me preguntaba, ¿estará en condiciones de enfrentarse a alguien como CM Punk, que se parte las noches, semana tras semana, día tras día? Sí, está preparado. Él sabe lo que está haciendo, por eso está aquí. Toma del referee, candado a la cabeza de La Roca. Se le quita de encima La Roca. Regresa con tacleada. Punk derriba a La Roca. Y el público dividido. Muchos se están dividiendo a sí mismos porque quieren desligar sus corazones de sus cerebros. El corazón dice algo, pero el cerebro dice otra cosa. El porrista principal de Punk, por supuesto, por Heyman. Candado a la cabeza de La Roca una vez más. Claro, menos mal que no se fue. Si va a ir simplemente para que la gente no empañara el reinado de Punk, y Punk lo convenció. Por eso está Heyman aquí. Otra vez la tacleada para La Roca. Y le dijo, tienes que estar ahí conmigo cuando me veas ganar. Te vas a sentir orgulloso de mí. Y llevas 2 puntos, grita Paul Heyman a CM Punk. Y Punk sonríe como diciendo a La Roca, qué fácil, compadre. La verdad que, ¿qué has traído aquí? No te veo, esto es demasiado fácil para mí. Bueno, si hay que juzgar por lo que hemos visto, pues tú lo acabas de decir. Yo no voy a anotar más nada en esa oración. Lógicamente es una guerra psicológica. Significa nada para La Roca. Candado otra vez para el grandioso. Al ras de la lona, el mejor en el mundo nuevamente luciéndose. Y el campeón de la gente, bueno, tiene fuerza. Ahí se acaba de levantar. La Roca conectando en el costado. Punk lo hace 2 veces. Se quita el candado de encima. Tacleada otra vez. La tercera para La Roca y lo derriba. ¿A quién querrá John Cena para WrestleMania? Toca en la trampa Punk. Buen enganche de La Roca. Sorprendiendo y otra vez así en Punk. Una derribada de hombro. Y ahora va a hacer rebotar. No, se amarró de las sogas y se sale del ring astutamente porque lo marea, lo quedó mal. Es más que tiene Paul Heyman. Oye, ¿te hiciste el sordo o no me querías responder la pregunta? ¿A quién querrá John Cena para WrestleMania? Yo creo que sí está preparado para cualquiera de los dos. Ay, nunca respondes. Pero tú sabes perfectamente que hay una deuda entre Cena y La Roca. De acuerdo a lo que acabó entre ellos dos el año pasado en WrestleMania. Bueno, mejor ni me anoto en esa rifa porque de verdad no me interesa ganarme ese premio. Ahora sí. Siguen sería
singular también, combatiente o rival para John Cena. Ahora, Punk ya no se ríe. Ya va directamente al grano. Ahora sí va a hablar seriamente. Y sabe hacer eso muy bien. Y lo que se están diciendo no puede traducirse. Afectada para la Roca. Toma derecha, toma. La Roca al ataque. Fulminando a Punk. Punk le dio uno y él le dio como 5. ¿Qué quieres? ¿Que se vea? Y hay contacto con las cuerdas. Ay, lo pueden descalificar. Aquí ahora le llama la atención a la Roca y le repite, le reitera la estipulación. ¡Cuidado, Roca! ¡Cuidado, Roca! 1, 2, cuidado. Señor árbitro, cuente más rápido. ¿Qué quiere? Una dosis de cafeína para que tenga velocidad y cuente más rápido. Es astutísimo siempre, que está tratando de hacerle perder las cabales. O los cabales a la Roca para que quede descalificado. Yo difiero absolutamente de lo que estás diciendo. Ni siquiera entiendo de dónde sacas esa información. Solamente en la sonrisa cínica de Punk se veía. ¡Oye! Ahí está el escupitajo en la cara de la Mira, Roca. en la frente. Se lo tatuó en la frente. ¡Horrible! Lazo para Punk. ¡Wow! ¡Qué feo! Patada. Y lo estrellan. Lo sacan del ring. Carlos, le escupió la cara a la Roca. Yo no salgo de mi asombro. La Roca está iracundo. Y lo manda contra la Rica. Casi se la lleva Punk por delante. Lazo al cuello. Lo afeitaron. ¡Wow! Yo he visto cosas feas en WWE y eso. Eso no se me va a olvidar a mí nunca y mucho menos a la Roca. La Roca castigando de cabeza contra la mesa del lado. Así en Punk. Ahora, después de lo que le hizo Carlos, yo no tengo ninguna duda de que se va a vengar la Roca. Dominando plenamente la Roca en este momento. Cuidado, piquetes a los ojos, el grandioso. Regresa al ring. Sin Punk y la cuenta comienza. Para la Roca, cuidado con Heyman. Pero cuenta rápido, señor árbitro. Regresa la Roca. Oye, perdió como 5 segundos. No, señor. Porque está pendiente de Paul Heyman. Lazo al cuello para la Roca. Árbitro. Bueno, nuevamente las cosas vuelven a su cauce. El agua se decanta de la forma correcta. Buena desfilgadora giratoria, cortesía de Punk, cubren a la Roca. Se recupera el grandioso, la cuenta en 1 solamente para él. Y el público dividido como siempre. Eso es lo maravilloso de nuestro universo. Vamos Rocky, vamos Punk. Y puedo ver desde aquí que hay gente que hace los dos cánticos. Es decir, nuevamente repito, la gente está dividida entre su corazón y su cerebro. Hay una guerra de voces entre el universo, entre el público aquí en el Coliseo de New Orleans. De la forma que yo lo veo es que mucha gente piensa que por el amor que siente por la Roca, él merece estar en esa posición. Pero el saber la capacidad de CM Punk, a su cerebro les dice, vámonos con el mejor en el mundo. Golpes con fuerza doble en la cabeza. Ahora rodillazo para la Roca, enganche de pierna, la cuenta en 1,5. Rápidamente, candado Carlitos. Muy bien Punk, utilizando la rapidez, el factor sorpresa. ¿Dónde están las llaves? No se encuentran, no se encuentran. Ahora ese escupitajo en la cara de la Roca. Sí. La verdad que con eso se pasó de calidad de Punk. Sí, ese se yo- le fue la mano. Esa yo pienso que debería ser la foto de la portada de la próxima revista Y WWE. lógicamente lo hizo con la intención de hacer perder la cabeza a la Roca para que fuese descalificado. Un momentito, Carlos, están en un combate, Carlitos, no están bailando, Carlitos. Pero Tienen qué que hacer tipo las de cosas. combate que vas a escupirle en la cara al rival, por Dios. Es que a veces el odio a la injusticia es tan grande que los hombres hacemos algo desesperado para defendernos. Y aquí, desesperadamente, la Roca trata de incorporarse y lo está consiguiendo. Ahí está el gancho, a una derecha, el abdomen, otro más, el tercero. A la derecha arriba, la cabeza, otro más. Se impulsa, viene la Roca. ¡Uy! Patada cruzada para el grandioso. Lo derriba de enganche, 1, 2 y se sacude la Roca. Bueno, la velocidad nuevamente del... Iba a ser campeón, pero no quiero problemas contigo. ¿Me quedan dos? Tienes derecho a opinar lo que Ah, quieras. gracias, pero como siempre te quejas de lo que yo digo. Eso no quiere decir que el universo esté de acuerdo contigo. Dependiendo del universo del que tú hables, porque yo sé que mucha gente está conmigo. Buen suplex por parte de Punk. Cobertura inmediata, enganche de pierna, 1, 2. Oye, ¿la Roca está desaparecido o es idea mía? Dímelo tú entonces. Desaparecido. Sí, yo lo veo ahí tendido sin hacer nada.
Estás siendo demasiado optimista tú. Lo único que vi fue lo que pasó afuera cuando le hicieron su escupitajo que le tatuaron en la cabeza, en la frente. Entonces estás ciego, compadre. O solamente ves lo que quieres ver. Bueno, que nos diga la familia por fans@www.español.com lo que ellos están viendo. O por Twitter, o por El Facebook. público gritando Rocky, Rocky, Rocky. Aupando a la Roca. Y El esa, toro Cebú. y esa gasolina a él sí que le funciona. Mira, golpeando abajo y arriba. ¿Ah? ¿Te pareció eso poco? No, Toma, arriba otra vez el derechazo para Punk. está reviviendo, yo lo puedo ver. Lo envían en la esquina Punk. Levanta la suela y se la coloca en toda la cara a la Roca. Estaba reviviendo, déjame decirlo en pretérito. Y aquí Punk viene rápidamente desde la tercera cuerda. Super lazo al cuello. La Roca siendo cubierto. 1, 2. Si se ganara por puntos como el boxeo, ya saben quién ganaría el combate. Por lo que estoy viendo, quiero ser honesto, limpio, sin trampas. Variante de candado a la cabeza para la Roca. Pero vuelve a un agarre clásico ahora y bien cerrado, apretadísimo CM Punk. Y al ras de la lona, mira además como lo engancha con la pierna. ¿A dónde vas, Roca? ¿A dónde vas? Y cuando han frenado a la Roca, surge un silencio que comienza a romperse con el aplauso en este momento para la Roca. La Roca tiene su movida favorita. Max electrizante en todo el entretenimiento, el codazo del pueblo, etcétera, etcétera. El fondo del abismo rocalloso, pero un maestro en la rendición, como CM Punk, le gusta tener a su oponente así, sumiso, tendido, listo, sucumbiendo. Bueno, y Paul Heyman, lo escuchamos desde aquí, desde nuestra mesa, le está gritando a Punk, si no puede respirar, no puede hacer nada, sácale el alma. Sí, está diciendo, no esperes, no esperes, no esperes, aprieta más, desaparécelo. Cuidado, a punto de sucumbir, aparentemente vemos a la Roca. Luce mal. No tiene Buen aire. agarre, apretadísimo, y ahora cambia la manera como aplica el candado Punk. En pie de guerra, poco a poco, la Roca, cuidado. Y le abre la llave y derecha para Punk. Y otra más en la cabeza. Y ahí le va la tercera. Ataca la Roca, envía de espaldas a la esquina. Un Punk que venía con ataque en forma de patada, pero se la bloquearon y toma bofetada. Hay Y contacto, media, le dieron como 3. contacto con Oye, el la dedo. Roca viene el rodillazo a la mandíbula de la Roca. El árbitro está ineficiente otra vez. Disculpe que lo diga, pero contó bastante lento. Había contacto con la cuerda, en la esquina. Menos mal que Punk se Se defiende solo. ayuda a la Roca con las sogas a fin de no caer. Puede ser rematado aquí por Punk, cuidado. Cuidado que se lo está catando muy alto, perdió las bocinas y la Roca lo puede saber. Y va a remeter en cualquier segundo. ¡Aquí viene! La Roca desprotegido, rodillazo. ¿No lo vio? Lazo, el rodillazo en el mentón, el lazo al cuello. La Roca queda tendido con largo. Así viene el ataque aéreo de CM Punk. Es un codazo maravilloso. Ahí viene. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la hora? ¿La temperatura? Y super codazo biónico que está en el blanco. La Roca en problemas, engancha de pierna 1, 2 y por poquito. Obviamente su experiencia del pasado lo está ayudando a tratar de nadar para no ahogarse. Rodillazo a la mandíbula. Qué momento enorme para Punk en la lucha. Pero repito, de punta a punta, excepto lo que pasó allá afuera en el cuadrilátero, Punk ha gobernado. Termina fuera del ring, lanzado entre las sogas, la Roca frente a nuestra mesa y ataca Punk. Como nervioso, cuando lo veo se... No. Oh, peligro. Ok. Se disculpa, pero no crean esa disculpa. Yo tampoco corro mucho, yo mejor corro por donde voy. Y aquí, el valiente Oye, Carlitos, yo... no va a salir bien librado. Mejor que nos apartemos de la mesa. Ya lo sé. Pero la Roca reacciona y castiga a Punk. 2 veces contra la mesa de al lado. 3, 4. La Roca ha regresado al control. Tiene el timón en las manos. El combate vuelve al ring. Qué susto, Marcelo. La Hice Roca unas preguntas. iba a enganchar a Punk. Punk con codazo, se libera. Gira. ¡Auch! ¡La Magueri, Da la Carlitos! Magueri de artes marciales y la nuca. La Roca tendido. 1, 2. Y la Roca dice que no. Y viste cómo lo tenía listo para el fondo del abismo rocalloso y cómo se bajó rápidamente de la bicicleta Punk. Wow. Pero también la Roca evitó el giro de la desnucadora que tenía preparado en ese momento CM Punk. Sin embargo,
Los recursos de Punk son enormes, sobre Ahora. todo cuando se trata de esa patada McGarry. Y además es un caballero. No solamente levanta la patada como nadie. Puede haber golpeado la parte de arriba de la Torre Eiffel. Sino que además nos pide disculpas. Nos pide que no sé, nos apartemos porque quiere hacer algo en la mesa. Es un caballero. Sí, se lo voy a creer mañana. Otra vez La Roca fuera del ring. Frente a nosotros. Y el árbitro no va a contar. Y no le tienen que decir lo que tiene que hacer al señor árbitro. Paul Heyman le reclama. ¡Cuidado! La Roca sobre nuestra mesa. Preparando el terreno siempre. No. Peligro para La Roca. No. Esto puede ser terrible para él. Esto puede ser todo para él. Cuidado, Roca. Cuidado, Roca. Lo prepara Pop. ¿Qué va a Cuidado. hacer? No. ¿Qué va a hacer? Y lo envía al fondo del abismo. Brutal el castigo para La Roca en la espalda contra la mesa. Absolutamente increíble. Horrible. Y la mesa no se dio. Imagínense el golpe que ha recibido La Roca en la espalda. La cuenta para La Roca, cortesía del árbitro. Va por 4. Ya, esto puede ser todo para él. Esto puede ser todo para él. La Roca tiene que recuperarse. Tiene que regresar al ring. No creo que lo logre. No creo que lo logre. 7. 8. Se acabó. 9. Se acabó. Regresa La Roca a tiempo. No sé Ataca tiempo. cómo lo hizo. No Le sé. están dando una paliza a La Roca. Mira, hasta la mesa de transmisión española ayudó a La Roca. Porque si se hubiese reventado la mesa con la fuerza que... No, ¿cómo se te ocurre? Claro que sí. Claro que sí. Mejor hubiera sido que se rompiera. Pero un momentito, estoy hablando que lo ayudó inclusive porque si la mesa se hubiese roto, obviamente Punk hubiese logrado lo que quería, que La Roca no se levantara. No, compadre. ¿Tú crees que teniendo el golpe sólido de la mesa que no cede, va a ayudar a La Roca? La Roca vuelve al combate. Ay, qué susto. La cuenta va para ambos en este momento. Bueno, si la cuenta es para los dos, Además, el resultado sería un empate. Carlitos, le quitó a La Roca una página de su libro. Sí, le faltó el respeto. ¿Por qué? Lo envió al fondo del abismo rocalloso. Bueno. Al maestro de esa maniobra. Bueno, lo logró hacerlo. No le salió claro exactamente como lo quería. Espérate, algo le fue a decir Paul Heyman, está consultando algo. Y 9 y se suspende el conteo. La Roca ataca primero derechazo. Uy, eso que salió de la boca de Pop parece que fue un diente. Qué dientes. O lo hicieron escupir el chicle o goma de NASCAR. La Roca con otro golpe poderoso a la cabeza, pero desquita el castigo de igual manera. Punk. La Roca con derecha. Ataca de igual manera Punk. La Roca dispara certeramente una y otra vez. Antebrazos de Punk. 2, 3. Va al ataque. Envía a La Roca contra la soga. ¿Cómo se eleva? Super lazo de La Roca. Le quedó bonito. Patada Oye, de rapidísima. Y La Roca en pie de guerra. está encendido. La Roca en pie de guerra. Chicos, después de este impacto con nuestra mesa, ¿cómo puede estar haciendo eso? Buscando el castigo definitivo. Ahora sí que le mandaba al fondo del abismo. Él, el papá de esa movida. Y Paul Heyman rogándole a Mayuya en ese momento. Y Mayu ya no va a escuchar. Se incorpora, lo engancha el Punk. Codazos en la nuca para La Roca. Se protege el Punk del ataque inminente. Y está aniquilando con codazos ahora en las costillas. Y el abdomen a La Roca. ¡Auch! Oye, le dio todo el cuerpo, de verdad. ¿No sabes cuántas contusiones? ¿Sabes cuántos morados puede recibir el campeón de la gente No. Ha sido en su cuerpo? descomunal el castigo recibido de ambos. Porque se han propinado ambos. La entrega total también de parte y parte. Viene CM Punk. Le falla el superpaso. Lo engancha ahora sí al fondo de la misma Roca. Ya solo envía La Roca. Engancha de pierna. 1, 2. Y La Roca se queda corto por un segundo. Mira, ahí se ve la capacidad de CM Punk. ¿Cuántas superestrellas en la historia ilustre de La Roca pueden decir que pudieron revertir la cuenta de 3 después de un fondo del abismo rocalloso? ¿Cuántos? Bueno, La Roca pudo revertir un abismo rocalloso sobre la mesa y regresar a tiempo antes de recibir la cuenta de 10. ¿Es Afuera. verdad? Sí, tiene la boca llena de verdad. La Roca se desquita porque logra conectar la llave o el castigo al fondo del abismo rocalloso a Punk, quien ahora parece estar preparado para la revancha. Viene la patada mientras Heyman distrae al árbitro y envían a La Roca contra el árbitro. Sí, Punk envió a La Roca
contra el árbitro. No hay árbitro. GTS. No quiero el árbitro. A dormir. La de dormir para la Roca se la encima. 1, 2, No hay árbitro. 3, No hay árbitro. 5. Su abuela y su Y Heyman va a tratar de reanimar al árbitro en este momento. No, no puede ser. El médico va a asistir al árbitro. No hay quien realice el conteo. No puedo creer que esto pueda estar sucediendo. Le acaban de robar otra vez la oportunidad. Me parece a Roca de justicia reclamar que le pertenece. divina. Porque a propósito, siempre envió a la Roca contra el árbitro. Yo no conozco a Divina, yo conozco a Mayuya solamente. Y esto no puede. Y viene otro no puede árbitro. quedar así. El árbitro Mike Quiera noqueado. Acaba de llegar el árbitro John Cohn. Heyman le indica a Cohn que tiene que ir lo más rápidamente posible al ring. CM Punk lo llama. Y van a volver a castigar a la Roca. La Roca escapa al peligro. Empuja a Punk contra las cosas. ¡Oh! Tremendo rompespino dorsal para CM Punk. Y está preparado el campeón del pueblo para la movida más electrizante hoy por hoy en el mundo del entretenimiento deportivo. De costa a costa, frena, punta y dispara el codazo del pueblo. No. Eso va a ser todo para Punk. No vayas a contar, Cabrera. No Viene vayas a contar. entre John Cena. 1, 2 y 2 solamente. Ahora, Increíble. el árbitro nuevo que llega se preocupa primero por el árbitro que estaba fuera en vez de venir a hacer su trabajo como árbitro dentro del cuadrilátero. ¿Para qué le pagan a él? ¿Para que cuente o para que esté pendiente de lo que está pasando afuera? Con su amigo el otro árbitro. Injusticia tras injusticia tras injusticia. La Roca. Lo atacó. No, mira. Punk le agarró la pierna al árbitro. Lo derriba, le hizo daño Yo no vi eso. al árbitro John Cohn. Yo no vi eso. La patada cayó otra vez en la nuca para la Roca. Perfecta la ejecución, la extensión de esa pierna directamente el tamaño de la roca. Oye, Estamos hablando de qué un hombre altísimo. súper marrullero siempre. Yo no vi nada desde este ángulo. Yo No sé de lo que están narro hablando. lo que veo. Le enganchó la pierna al árbitro y se le fue encima para hacerle daño. Y ahí le hace señas a Heyman aparentemente para que se apodere físicamente del cinturón del campeonato de WWE. Sí. Y eso es lo que está haciendo el cara de morsa de Paul Que Heyman. le pertenece. Y sí, y respeto, te lo agradezco. Y mucho menos si se trata de Paul Heyman. Acechando Heyman. Están actuando impunemente porque no existe autoridad en el ring en este momento. Y está controlando a la Roca Heyman aquí. ¡Oh, se lo va a poner! Viene con el cinturón Punk. Se agacha la Roca. Y le dieron en la cabeza a Paul Heyman. La Roca hacia el fondo del abismo rocalloso. CM Punk. Enganche de pierna. Hay árbitro. Viene Mike Quiera. No. Se recupera Mike Quiera. 1, 2. Y la Roca sigue reinando. La Roca sigue siendo campeón de la WWE. Yo ni siquiera voy a traducir lo que está sucediendo en este momento. Yo no puedo creerlo. Celebrando el universo. Fueron testigos. ¿Quién celebra? ¿Quién celebra? En Perú yo sé que están celebrando ya con Joseph Rock y sus Yeah. amigos. Que se les vaya la luz y no vean nada por televisión, todos ellos. Si están celebrando algo. Y acaban de hacer trampas y en nuevamente. El mejor en el mundo acaba de perder. Tú lo viste, yo lo vi, lo vieron todos los presentes aquí, lo vio todo el mundo en su casa. Y que vaya a llorar a su casa. El que tenga miedo que se compre un perro.